Bueno, el curso es Fundamentos de Filosofía para comprender nuestro tiempo. Es también, digamos, un curso que está pensado para dar ciertas claves en esto que se llama batalla cultural, ¿no? De hecho, Agustín Laje acaba de sacar un libro que lleva ese nombre, y la idea es que estamos en una especie de guerra donde lo que se libra es una cierta hegemonía cultural, ¿no? La cultura tiene que ver con los valores, tiene que ver con las creencias, tiene que ver con las ideas o las ideologías que predominan en una sociedad, con la visión que se tiene del mundo, con la visión que se tiene de la persona, con la visión que se tiene de lo trascendente. Entonces, esa es la idea. Este es el primer módulo. Entonces, hoy iniciamos con introducción al curso, a la filosofía. Lo que vamos a ver es, bueno, ¿por qué este curso? ¿Cuál es la importancia de la filosofía hoy? ¿Qué nos puede aportar? La filosofía a partir de la alegoría de la caverna, yo creo que todos conocen la historia, pero bueno, vamos a hacer un repaso porque me parece bien importante para entender la importancia de hacer filosofía, de pensar, de tener un juicio crítico. Y después algunas cuestiones más de tipo de definición, de ciertas condiciones que se tiene que tener para hacer filosofía y en general para tratar de ser objetivo, crítico con las cosas, ¿no? Algunas películas que vamos también a analizar, les voy a proponer si pueden ver alguna de estas y para comentarlas la próxima semana. Bueno, son en realidad dos películas y una serie, un capítulo de una serie, pero bueno, ya vamos a ver. Bueno, es lo mismo que ya les decía. Y voy a comenzar con un cuentito. Un cuentito de un pensador que se llama David Foster Wallace. El cuento dice lo siguiente, dice: era hace una vez dos peces jóvenes que nadaban juntos cuando de repente se topan con un pez viejo, que los saludó y les dijo: buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando y en un rato, perdona, es que yo no puedo leer bien la historia porque me tapa la pantalla. Voy a poner esto acá. Ahí está. Ahora sí. Un momentito. Ahora sí. Perdón, voy a leerlo otra vez. Eras una vez dos peces jóvenes que nadaban juntos cuando de repente se toparon con un pez viejo, que los saludó y les dijo: buenos días, muchachos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes siguieron nadando un rato más hasta que uno de ellos miró al otro y le preguntó: ¿qué demonios es el agua? Bueno, es un cuentito muy cortito, es un cuentito que nos narra una situación muy particular, ¿no? Dos peces que nadan y uno que les pregunta cómo está el agua y ellos dicen, bueno, ¿y qué es el agua? Fíjense, los peces habían nadado ahí todo el tiempo, pero sin embargo no se habían dado cuenta de la existencia. Esto, en palabras del mismo autor, dice, nos muestra algo muy importante, y es que las verdades más esenciales, las verdades más importantes, las verdades que podríamos decir son más evidentes, en realidad, por más que sean evidentes y por más que estemos rodeados de ellas, pues no son tan fáciles de reconocer. A veces no nos damos cuenta, estamos en realidad rodeados de misterio, pero como vivimos al día a día, como vivimos siempre preocupados por las necesidades más prácticas, no nos damos cuenta quizá que nos estamos perdiendo aquellas cosas o aquel conocimiento o aquellas verdades que son en realidad las importantes. Entonces, bueno, ese es un poco lo que nos deja esta historia, ¿no? Que quizá las verdades más esenciales las tenemos, nos rodean, nos podemos encontrar con ellas fácilmente, pero a la vez es difícil reconocerlas. Y bueno, vivimos en una época que se llama la posverdad. No es la época donde la verdad parece que ya no existe,
estamos rodeados de información, estamos rodeados de noticias, estamos rodeados de temas que se vuelven virales, pero en realidad estamos cada vez más desinformados. Yo les cuento, les confieso personalmente que cuando pasa algo, como, no sé, la guerra en Ucrania, claro, yo entiendo que es terrible lo que está pasando, pero a la vez me cuesta mucho entender qué está pasando en el fondo. No sé si les pasa lo mismo. ¿Por qué hay tanta tendencia a veces? ¿Por qué hay tanta información? Porque normalmente siempre vemos que se suele poner en las noticias a un, no sé, a un tipo como muy bueno y al otro como muy malo. Entonces, en la época de la posverdad, lo que gana justamente es la emoción. La gente en realidad no se basa en criterios sólidos para juzgar algo, no se basa en un discernimiento, en una investigación profunda para saber de algo, para compartir algo, sino simplemente lo que le emociona, lo que le genera cierta alegría, cierta felicidad, pero en realidad estamos, yo creo que muy, muy desentendidos de lo que realmente pasa. Así como lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en muchísimos otros lados. Fíjense, les pongo un ejemplo. Acá les presento 3 personajes, ¿no? Un expresidente de Estados Unidos, Trump, otro expresidente, Obama, y Putin, el actual presidente de Rusia. Si yo les preguntara cuál de estos 3 sujetos les parece más bondadoso, estoy casi seguro que, como la mayoría de mis alumnos cuando les preguntaba estas comparaciones, me dirían Obama. Y claro, el tipo tiene un carisma único, fue premio Nobel de la Paz, tenía como ese ejemplo de hombre íntegro con su esposa, con su hijo y demás. Sin embargo, la tendencia general, ¿no? La tendencia que está en redes sociales es que los 2 tipos de la derecha y la izquierda son absolutamente malignos, son casi el diablo hecho hombre, ¿no? Y bueno, yo me pregunto, bueno, ¿y por qué esta visión que se tiene? Claro que Putin no es ningún santo, yo no estoy tratando de recuperar la imagen de Putin, me parece un tipo muy inteligente, quizá muy perverso también, pero lo que sí me sorprende es que, por ejemplo, Obama se cargó como 7 guerras mundiales, quizá la más inhumana fue la de Siria, y en las noticias nunca salía lo que pasaba en Siria, es decir, era muy raro que pase en Siria lo que pasa ahora en Ucrania, y en Siria los soldados realmente destruyeron las ciudades, hubo un desastre realmente grande, y a lo que me lleva esto es que en realidad los medios están cargados de mucha tendencia. Pasa lo mismo, no sé, Trump a mí no me cae bien, sobre todo porque yo soy mexicano y le ha dado duro a los mexicanos, nos ha dicho que nosotros somos la plaga en Estados Unidos, que solamente vienen borrachos, que solamente vienen drogadictos al país a cometer crímenes a los Estados Unidos, cuando en realidad el mexicano, el latino, es el que en realidad trabaja en las labores más duras, ¿no? En la construcción, en cualquier obra de construcción siempre hay latinos y la construcción es lo que va levantando un país. Pero en realidad reconozco que Trump ha hecho muchas cosas muy interesantes. El tipo no se levantó ninguna guerra a nivel mundial, pero él quedó en la historia de los Estados Unidos como el malvado, ¿no? Como el patán, como casi el diablo. Y Obama, que sí se cargó como 7 guerras y bueno, de hecho levantó más migrantes que Trump, queda como una especie de santo. Entonces, acá está esta cosa que digo, es que no es tan fácil creer lo que vemos cuando en la realidad vemos otra cosa. Bueno, esta es la posverdad, es este fenómeno en el que la gente se lleva más por la emoción que por lo que realmente sucede, que por lo racional. Bien. Otras cosas que suceden, fíjense, en España hace como unos 4 o 5 meses, cuestionaron a un profesor por decir que solo existen dos sexos.
De hecho, lo suspendieron de la institución educativa. Y uno se podría decir, bueno, pero, o sea, ¿que hay algo de malo en decir que solamente existen dos sexos? Bueno, parece que ahora sí, porque en las escuelas, en las universidades hay tanta ideología que si tú dices las verdades obvias, ya eres un delincuente, ya eres un tipo que va en contra de lo políticamente correcto. Y ser políticamente incorrecto ya es algo que inclusive te puede llevar a la cárcel. Entonces, fíjense las incongruencias de nuestro tiempo, ¿no? Otra cosa que sucede, esas cosas que no lo crees, cancelan a una caricatura que yo veía de niño, que era Pepe Le Pew, no sé si se acuerdan, era un zorrillo que siempre iba buscando a una, que no era zorrilla en realidad, pero él creía que era una zorrilla y estaba enamorado y le cantaba y le decía poesías en francés. Y supuestamente ese personaje es un personaje que tiene que desaparecer porque es acosador, porque denigra a la mujer. y la contradicción es que un personaje como Bad Bunny, que si uno lee sus letras son realmente desastrosas, son asquerosas en realidad muchas de ellas, y el tipo es premiado como el mejor intérprete, como el mejor, la mejor letra, algo así, no sé exactamente qué, pero esta noticia sucedió casi al momento, ¿no? Cancelan a Pepe Le Pew y le dan un premio a Bad Bunny de mejor compositor y de mejor intérprete y de mejor no sé cuánto. Entonces, fíjense las contradicciones de este tiempo. Otra cosa, políticos que se preocupan por estupideces cuando sus países en realidad están con problemas muy graves económicos, políticos y demás. Ahí lo tienen a Alberto Fernández preocupado por el lenguaje inclusivo y que cuando eso cambie va a cambiar la sociedad, ¿no? El ideal va a ser cuando todos y todas seamos todes. Entonces, a lo que llega la estupidez, el tipo se lo está cargando la economía, tiene gente que realmente la está pasando mal, la cantidad de pobres en Argentina creció a un 40% y el tipo preocupándose por esas estupideces. Entonces, este es nuestro tiempo. Otra cosa que tenemos en este tiempo es una cierta inversión de la importancia de las cosas. Es la época de la representación de la vida antes que de la vida misma. De hecho, vamos a ver en dos capítulos, en dos clases, un poco más esto. Vamos a estudiar a Byung-Chul Han, que es este filósofo coreano, para entender este fenómeno. Pero bueno, me llama poderosamente la atención lo que está pasando, ¿no? Le damos mucha importancia a cómo representamos la vida, pero la vida misma va perdiendo valor. Entonces, por ahí no importa tanto estar con mis amigos, disfrutar el momento, compartir una cerveza, compartir un buen vino, compartir una pizza, ver un partido de fútbol, sino lo que importa es la foto que yo voy a tomar ahí y que voy a publicar en redes sociales, porque parece que ese lugar público de las redes sociales es en el que tenemos que estar y no tanto en la realidad. Cosas como esa, me preocupan y creo que es bueno también pensarlas. ¿Por qué en este tiempo la representación de la realidad va pesando más o va contando más que la realidad misma? Perdón, sé que no se escuchó. La próxima vez voy a conectar bien el audio para que se escuchen los videos. Igual acá ya no hay problema porque era el único videito, era muy cortito. Ese capítulo se lo recomiendo bastante. Es esta serie que creo que ya les había comentado, se llama Black Mirror. El capítulo se llama Nosedive, caída en picada. Y es una situación en la que el mundo, digamos, al menos esa sociedad, depende un poco de la puntuación que te den los otros, ¿no? Y tu categoría social depende de qué tantos me gustas tengas. De hecho, comprar una casa, por ejemplo, comprar un auto, que te acepten en un trabajo, depende de
en cierto punto de lo popular que eres en redes sociales. Es decir, si tienes muchos me gusta, si cuando trabajas o cuando trabajaste en algo o atendiste a alguien en un servicio te dejó muchos puntos, bueno, todo eso va haciendo que tu categoría como persona sea más elevada. Es muy interesante, se la recomiendo mucho realmente, pero bueno, yo me quedo con esta imagen, con este pequeño fragmento. Es esta sociedad en la que la representación de las cosas vale más que la realidad. A ella ni siquiera le gustaba el café, la galletita no se la comió, pero lo que importó era tomar esa foto para subirla y para poner como un desayuno nice, ¿no? Que quede como un desayuno nice ante otros y que tienes una vida más o menos, no sé, lujosa. Entonces, en ese sentido, me preocupa este fenómeno que les cuento de que al restarle importancia a la realidad, al descuidar la realidad y enfocarnos más en la representación, estamos desvalorizando las cosas tal cual son. Y bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, es una característica bien marcada de nuestro tiempo. Hay otras características. Vivimos en una sociedad muy idealista, en el sentido de que lo que cuenta son las ideas y no tanto la realidad. Colegios que creen, por ejemplo, que con poner nombres de valores en el colegio los niños van a ser más buenos. Eso es idealismo puro, no es realidad, es tonto, es absurdo. Idealismo en el sentido de que hay gente que realmente cree que es algo. O sea, hay un hombre en Inglaterra que se cree perro y que vive como perro y que quiere que lo traten como perro. Entonces, fíjense cómo vamos a estudiar un poco el idealismo, ¿no? Gente que le pone más importancia a la idea antes que la realidad. Entonces, fenómenos como ese, por esos fenómenos es importante estudiar filosofía, es importante profundizar. Yo tengo un profesor que cuando empezaba sus clases siempre les decía a los alumnos, en este caso a las alumnas, si ustedes tuvieran dos posibilidades, dos opciones, ¿cuál elegirían? Ya le preguntaban, bueno, profe, ¿cuáles son las posibilidades? Bueno, les decía a las mujeres, ¿qué elegirían ustedes si pudieran ser o muy inteligentes, muy inteligentes, muy sabias, pero no bonitas? O la otra opción sería, ¿les gustaría a ustedes ser muy inteligentes, perdón, muy bonitas, muy atractivas, muy guapas, pero sin tener nada de inteligencia, ¿no? Siendo bastante ignorantes? La mayoría de las chicas siempre decían, no, profe, pues claro, yo preferiría ser muy inteligente, aunque no sea muy bonita, aunque no sea bonita. Considero más elevado la belleza interior, considero más elevado esa capacidad para ver las cosas tal cual son, para tener cierta sabiduría para que no me traten como una tonta, y qué sé yo. Bueno, pero una vez una le pregunta, no, profe, yo quisiera ser muy guapa, muy bonita, aunque sea una tonta. Dice, total, si soy tonta, igual no me voy a dar cuenta que soy tonta, entonces prefiero ser bonita, aunque sea tonta. Bueno, esa es un poco la idea de la filosofía, ¿no? A tratar de afilar la espada, tratar de volver cada vez más, volvernos más preparados para ver las cosas tal cual son. En el fondo, el fin de la filosofía es la sabiduría, ¿no? Es ese conocimiento rico, ese conocimiento que nos permite vivir mejor, que nos permite ver las cosas tal cual son, que nos permite no ser engañados, que nos permite tener un conocimiento más crítico de las cosas. Y bueno, me parece importantísimo simbolizar la filosofía a partir de esta historia, ¿no? La alegoría de la caverna. Seguramente todos la han escuchado, todos la han visto. Bueno, les hago una pregunta. Levanten la mano los que no hayan escuchado de la alegoría de la caverna. Si pueden, por favor. Ok, 5 participantes. 5 participantes no la han escuchado. 7, ok, 8. Perfecto.
9, perfecto. Está buenísimo, ¿no? Me gusta que les venga esto como una sorpresa, porque a veces cuando algo ya lo viste, dices, no, pero eso ya lo vi, eso no me importa porque ya me conozco la historia. Ya cuando a veces hemos visto algo, no nos dejamos sorprender. La idea de la vida es siempre dejarnos sorprender a pesar de que hayamos visto algo o leído algo. Yo a veces leo cosas otra vez y a veces en la segunda o tercera vez recién me doy cuenta de algo que no me había dado cuenta. Entonces, es bien importante, les hago la primera recomendación. Tengan siempre una actitud como de novedad, ¿no? De no dejarse de sorprender por la realidad. Porque cuando ya creemos que lo sabemos todo, cuando ya decimos que ya no queremos ver algo porque ya lo conocemos, bueno, en realidad la realidad la vamos vaciando de sentido y la realidad es tan rica, una lectura es tan rica que siempre le podemos sacar algo más, siempre le podemos sacar algo nuevo. Muy bien. Bueno, la alegoría de la caverna es una narración que Platón escribe en el libro séptimo de la República. La República es una obra de Platón donde trata de establecer cómo funciona o cómo debería funcionar una sociedad a partir de cierto ordenamiento, ¿no? Ordenamiento jurídico, ordenamiento educativo, ordenamiento inclusive en el tema de las actividades, el lugar del ejército, el lugar de, no sé, los sacerdotes y demás. Entonces trata de establecer en esa organización social cómo debería ser para que funcione realmente un país, una sociedad. Bueno, en el libro 7, Sócrates está hablando con Glaucón. Acuérdense que Platón siempre escribió en diálogos, ¿no? Toda su obra son diálogos, y de hecho es muy accesible leer. Si alguno quiere introducirse en temas de filosofía, le recomiendo mucho Platón. Cualquiera de los diálogos, pero especialmente el banquete, por ejemplo, que habla sobre el amor, es muy, muy bonito el diálogo del banquete. La apología de Sócrates, que es esta defensa que hace Sócrates antes de morir. Acuérdense que lo van a matar, lo condenan a muerte, y él con sus discípulos está reunido y están dialogando. Entonces, ese diálogo antes de su muerte es realmente muy, muy interesante, es cortito, es fácil de leer. Bueno, y la República de Platón, entonces, en este libro 7, Sócrates le está diciendo a Glaucón lo que es la educación. Y le habla de la educación y le empieza a contar esta historia. Le dice, imagínate que en una caverna oscura viven unos esclavos que están encadenados de pies y manos. Estos esclavos han estado ahí toda su vida. O sea, lo único que han visto en realidad son las sombras que se proyectan enfrente de ellos. Esa es su única realidad, nunca han visto más. Es lo único que conocen. Durante el día y durante la noche, en realidad para ellos son indistinguibles, o sea, siempre lo único que ven es oscuridad. Lo único son esas sombras, no van pasando enfrente de ellos, van pasando poco a poco, y los hombrecitos o los personajes que están atrás de ellos van generando ciertos sonidos. Entonces estos esclavos están aprendiendo a nombrar esas sombras a partir de los sonidos que ellos escuchan. Entonces, pero esa es su única realidad. Ahí nacieron, ahí crecieron, ahí vivieron y no conocen absolutamente nada más. No me vayan a preguntar como una alumna que me dijo, profe, pero entonces, ¿cómo nacieron ahí? O sea, ¿sus papás dónde estaban? Bueno, en realidad Platón eso no lo justifica, simplemente sabemos que ahí están desde siempre. Esa ha sido su única vida. Entonces los esclavos, la visión que tienen es esta que nosotros vemos acá, ¿no? Ven esas sombras que se van moviendo, que se van desplazando, escuchan los sonidos que se les dicen desde atrás. Pero ¿qué pasa, no? Bueno, supongamos que uno de estos esclavos es liberado, ¿no? Supongamos que se le quitan las cadenas, se le desatan las cadenas de los pies y de las manos, y se comienza a tratar de escapar de ahí, ¿no? Comienza a ver qué hay además de todo eso. Entonces el esclavo va poco a poco ascendiendo, se da cuenta que las sombras que veía
en realidad eran proyectadas por hombres que estaban atrás de él, y que lo que hacía que se proyectaran esas sombras era un fuego, ¿no? Entonces, entre los esclavos y el fuego estaban esos hombrecitos que iban proyectando las imágenes. Entonces el esclavo poco a poco va subiendo, el esclavo se acerca digamos, a la salida de la caverna, se acerca a la luz, pero fíjense, sucede algo bien curioso. Lo primero que sucede cuando el esclavo que vivió en la oscuridad se acerca a la luz es esto. El tipo no puede ver. No sé si les ha pasado, pero es como cuando están en un cuarto oscuro o tienen una cobija, una frazada, y de repente alguien prende la luz. El primer fenómeno que nos pasa es que nos encandilamos, ¿no? Nos enceguecemos. No podemos ver las cosas tal cual son. Le pasa mucho, por ejemplo, a los que trabajan en soldadura, ¿no? Que trabajan soldando hierro y tienen ese aparato para soldar, ¿no? Que es una luz muy intensa. Entonces, cuando ya pasan a otra actividad, no pueden ver la realidad, no pueden ver las cosas porque han visto mucha luz. Bueno, en realidad el fenómeno es inverso. Nosotros estamos en la oscuridad, estamos en un cuarto oscuro, de repente abrimos la puerta y vamos al sol y no podemos ver nada. Bueno, este esclavo, el primer fenómeno es que se enceguece y que no puede ver, y poco a poco va distinguiendo las cosas, ¿no? Poco a poco sus ojos se van acostumbrando al mundo de luz y va viendo un poquito más, ¿no? Al principio quizá veía solamente el piso porque no le reflejaba tanto la luz del sol. Entonces va viendo el piso primero, va viendo después, va levantando la mirada, va viendo los árboles, va dándose cuenta que también hay un cielo arriba, azul, hermoso, y podríamos pensar que en algún momento ya ve con claridad, ¿no? Ve como con esa nitidez que nos muestra esta imagen. Y se da cuenta que allá afuera existe un mundo mucho más rico. Le impresiona que en el mundo en el que vivía no había colores, por ejemplo, el color es algo nuevo para él. Le impresiona que además hay sonidos, y hay sonidos variados, y hay movimiento, los animales realmente se mueven, tienen sonidos, tienen colores, ¿no? Y en un momento ya el tipo se acostumbró a la luz y ya sale completamente de esa caverna y, como les decía, ve el cielo, ve el agua, ve los árboles, ve los animales y dice, realmente me engañaron todo este tiempo. O sea, yo veía un arbolito, una sombra de arbolito, y resulta que hay un árbol real que tiene color, que tiene forma, que tiene olor, que yo lo puedo sentir, que lo puedo tocar. Y después ve los animales igual, y se da cuenta, como les decía, que los animales tienen movimiento, tienen colores variadísimos, ve el cielo, y en un momento ve algo, el sol, que en realidad no lo puede ver directamente. Trata de verlo, pero cuando lo quiere ver se enceguece porque no podemos ver directamente el sol, pero lo ve reflejado en el agua, ¿no? Ve el reflejo del sol en el lago y se da cuenta que ese círculo, se da cuenta que esa luz intensa que tiene el sol es lo que hace que las cosas se vean. Entonces el sol directamente no puede ser visto por nadie, pero sí hace que veamos todo lo demás. Fíjense qué interesante la situación del sol. El sol no puede ser visto por nosotros directamente, pero es gracias a él que podemos ver las cosas. Entonces se da cuenta que el sol es la fuente de todo, es la fuente de la luz, es la fuente del conocimiento. En ese estado, y ya disfrutando de ese mundo, ¿no? Del mundo real, de los peces, de los venados, de los paisajes, el tipo se compadece y dice, pucha, pero mis amigos allá en la cueva, en esa caverna oscura, no conocen todavía este mundo. Pobrecitos, yo tuve la oportunidad de salir, pero quiero volver a la caverna para decirles, muchachos, no sean tontos, no sean esclavos de este sistema, hay algo mucho más rico. Entonces, supongamos que baja hasta la caverna
Y supongamos que quiere decirle a sus amigos que hay un mundo mucho más hermoso, rico y lleno de colores, de formas y de sonidos. Les voy a hacer una pregunta y le voy a pedir que me conteste a alguien que no sabe o que no conocía la historia. ¿Qué creen que pase si ese esclavo liberado baja de vuelta a la caverna a tratar de liberar a sus amigos? Alguien que me pueda responder, los que no conocen la historia todavía, ¿eh? Podría correr el riesgo de regresar a lo mismo. Bien, ese es un gran riesgo, ¿no? De regresar y quedarse en esa misma situación, decir, no, pues total, yo sé que esto es la oscuridad, yo sé que esto es una caverna, pero acá estoy al menos tranquilo, no tengo que caminar, no tengo que esforzarme para ganar la comida, no tengo que hacer ningún esfuerzo, entonces prefiero la comodidad, prefiero esta vida sin esfuerzo a arriesgarme a salir afuera y correr todos los peligros que implica la vida en el exterior. Esa podría ser una posibilidad. Otra posibilidad, alguien más que quiera comentar, anímense a tratar de pensar qué hubiese pasado si el esclavo trata de regresar a liberar a sus amigos, a sus excompañeros. No le van a creer. ¿Por qué no le creerían? Porque uno no están acostumbrados a ver eso constantemente. Exacto. Y acá hay un tema bien importante, que toda revelación tiene una cierta imposibilidad para mostrarse a otros. Entonces él vio todo eso, claro, pero sus amigos, que solo han visto lo mismo siempre, que les hable de esa realidad es en realidad muy loco. Le van a decir, oye, tú estás medio loquito, compadre. O sea, ¿qué te tomaste? ¿Qué droga consumes que te hace alucinar de otro mundo si nosotros solamente hemos visto esto? Entonces, más que un amigo, más que el que los va a ayudar, se convierte ya en un enemigo, porque les habla de verdades, les habla de cosas que ellos nunca han visto en su vida y que para ellos en realidad es algo imposible, digamos, es algo que no puede existir, no puede ser. De hecho, Platón nos propone y nos dice, oye, inclusive tratarían de matarlo porque ahora realmente es un enemigo, realmente es alguien que les habla de una verdad, de la verdad que ellos no conocen, y siempre toda verdad además implica un cierto riesgo, implica una cierta exigencia, ¿no? La verdad exige, la verdad compromete. Si yo me doy cuenta de algo, me compromete, y si no lo hago, sé que estoy en falla conmigo mismo. Entonces, así como él, al ver esa verdad, se comprometió a decirle a sus amigos también no aceptan esa verdad porque no la han visto, porque además aceptar esa verdad los comprometería a un riesgo que quizá no quieren asumir. Bien, entonces fíjense cómo se da todo esto. Esta historia, entonces, es más o menos esta, la imagen ya que la representa, ¿no? El esclavo que logra subir, que logra ver que había fuego ahí atrás de él y que había personajes, que había estos personajes misteriosos que iban proyectando sombras, sale, pero al principio no puede ver bien, ¿no? Se enceguece y después se acostumbra a ver las cosas tal cual son. Muy bien. Fíjense, hay una versión de la caverna moderna que vendría a ser esta, ¿no? Muchas veces hay gente que no sale del mismo programa de televisión o de la misma cadena informativa o de los mismos videos de YouTube. De hecho, hay un fenómeno preocupante actualmente en nuestra sociedad, y es que si yo tengo una idea política, ¿no? Y voy viendo videitos de blogueros que hablan a favor de lo que yo pienso, cada vez voy viendo más y más esos videitos que me hacen entender que la realidad es así. Y YouTube, además, siempre me sugiere los mismos videos, es decir, yo no voy a poder salir de esa visión porque lo que me sugiere YouTube y lo que yo quiero seguir viendo es lo mismo. Entonces,
se está generando una situación de muchísima polaridad porque los medios, porque todas las ventajas que tenemos ahora, como el YouTube y medios para informarnos, nos muestran más de lo mismo. Entonces, sin tener en cuenta, por ejemplo, el sesgo, ¿no? Que quizá muchas cadenas tienen una intención por detrás, tienen intereses ocultos y, por ejemplo, lo que yo les decía de la guerra de Ucrania, yo entiendo que es lamentable y que hay muchísima gente inocente que está sufriendo, pero reconozco que no conozco la verdad de fondo, no conozco lo que en el fondo se está jugando ahí. Entonces, bueno, eso es un poco la caverna moderna. Hay otra animación que me pareció muy divertida de un humorista gráfico, un tipo que abre la puerta y le dice, chicos, estuve afuera, las cosas son más completas, tienen 3 dimensiones y olores, y entonces todos están en su computadora, en el celular, y la chica le dice, seguro te recreo, ¿eh? Genial, después pásame el link, que después lo voy a revisar. Entonces, como quizá también esta caverna puede ser lo que yo les decía, vivir en el mundo de la representación, vivir en el mundo de la apariencia y no vivir en el mundo real. Bueno, acá están las recomendaciones. Les voy a decir un poco de cada película. Yo creo que todas en general nos hablan esencialmente de la alegoría de la caverna, ¿no? Es como la estructura narrativa es la alegoría de la caverna. No sé si algunos han visto alguna de estas películas. En realidad, bueno, son 5 películas y un capítulo de una serie. La primera es, ¿qué pasaría si toda nuestra vida hemos sido engañados, ¿no? El mundo conspira para representar como una película y nosotros creemos que vivimos el mundo real, pero todos los que están alrededor nuestro son actores. Y son actores inclusive las personas más cercanas, ¿no? Entonces, bueno, este es una historia muy interesante, muy divertida, The Truman Show. Es una película de los 90. Y bueno, los que puedan verla, se la recomiendo. La próxima semana comentaremos alguna de estas. La segunda es Matrix, es la primera. Tiene que ver también con esto. ¿Qué pasaría si te das cuenta que el mundo en el que vives es un gran engaño, es una simulación? Hay una frase muy conocida en Matrix que es esta elección que tiene que hacer el personaje de tomar la pastilla roja o la pastilla azul. No, si toma una, va a seguir en el mundo ordinario, pero siendo engañado y no conociendo la verdad. O si toma la otra pastilla, va a conocer la verdad, pero eso le va a traer riesgos, le va a traer a lo mejor peligro de muerte y demás. Después, 15 millones de méritos, es un segundo capítulo de la primera temporada de Black Mirror, un tipo que vive en una realidad digital, las paredes de esas habitaciones son digitales, y no puede salir de eso, entonces hay como una esclavitud. El desarrollo es muy interesante. Las primeras 3 son bien filosóficas, ¿eh? Las primeras 3, las que están en azul, son bien filosóficas. La cuarta, La habitación, es una película que salió en Netflix, me parece que es una historia original de Netflix. Es más psicológica, ¿no? Es un niño que nace en una habitación porque tienen secuestrada a su mamá, creo que abusaron de ella y quedó embarazada, pero el secuestrador los tiene siempre en un cuarto. Entonces, lo interesante es que la mamá le va contando al niño cómo es el mundo real. Él solamente dibuja el cielo, dibuja los árboles, los animales, y la mamá le va contando un poco cómo es realmente el mundo. Entonces, les digo, tiene una visión un poco más psicológica, igual es interesante si a alguno le interesa. Después hay otras 2 que tienen un tinte más político, ¿no? Cuando en la política se crean mentiras, se crean ficciones para distraer a la gente y para que no se dé cuenta o no se fije en los problemas importantes. Bien, bueno, esas serían las películas. La primera es familiar, pueden verla con su familia. El Truman Show es muy familiar, pueden verla con su familia, con sus papás, con sus amigos, con su novia,
y si quieren comentarla, hablar un poco, pueden decirle, oh, mira, tiene que ver con una historia que acabo de conocer, la alegoría de la caverna, qué sé yo. La habitación también es bastante familiar. Matrix es clasificación R, pero sobre todo por el lenguaje, un lenguaje que le da esa clasificación. Igual las demás son más que nada por el lenguaje. Yo sé que hay acá adolescentes y bueno, tengan en cuenta eso, si son propicias o no. Bueno, le digo, las Truman Show y The Room son totalmente familiares, las otras a lo mejor acompañado de un adulto son básicamente el lenguaje lo que las clasifica como para mayores de 17. Bien. Bueno, ahora sí, ¿qué es la filosofía? La filosofía clásicamente se la conoce como amor a la sabiduría, pero bueno, vamos a aclarar algunos puntos. La filosofía es lo mismo que cuando yo hablo de filosofía de vida. O sea, muchas veces yo digo, bueno, me gusta su filosofía de vida, ¿no? Y en ese sentido decimos que tiene ciertos valores, tiene ciertos códigos, se maneja éticamente, ¿no? Y decimos, bueno, es una buena filosofía de vida. A veces las empresas dicen, bueno, nuestra filosofía es esta, ¿no? Y dicen, nosotros buscamos servir al mundo a través de esto y somos honestos y qué sé yo. Entonces, cuando se habla de filosofía de la empresa o filosofía de vida, a lo mejor tiene algo de similar con la filosofía, pero no es propiamente lo que decimos cuando decimos filosofía de vida o filosofía de la empresa. ¿Tiene que ver con preguntar? Claro que tiene que ver con preguntar, ¿no? Sobre todo con dos tipos de preguntas. ¿Qué es algo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el mal? ¿Quién es Dios? ¿Por qué existe el mundo? ¿Qué es la educación? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la naturaleza? Entonces, sobre todo preguntamos qué son las cosas y por qué son las cosas tal como son. Es decir, es una pregunta de entender la esencia de las cosas y entender la causa de las cosas, ¿no? ¿Por qué algo sucede o por qué algo se da? Y en ese sentido tiene mucho que ver con las ciencias inclusive modernas, ¿no? Esa pregunta por el por qué, por entender la causa de algo, la causa de un fenómeno. ¿Es una vocación universal? Otra pregunta que suele ser clave. O sea, todos estamos llamados en cierto sentido a hacer filosofía, y claro que sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué sí? Bueno, porque todo hombre, como ya les dije, desea por naturaleza conocer. Entonces, la inquietud por saber más es propia de nuestra naturaleza, es propia de nuestro ser, porque tenemos inteligencia y voluntad. Entonces, la inteligencia busca la verdad, busca saber, hay que alimentarla, porque de repente hay gente que nunca alimentó su inteligencia y siempre le dio como cosas, comida chatarra. Entonces, esa formación de la inteligencia nunca se le va a desarrollar, nunca va a llegar a entender o a conocer la verdad porque nunca se formó en eso. Igual, la voluntad quiere el bien, digamos, la voluntad busca lo bueno, pero si alguien no se educó en el amor, a lo mejor nunca va a llegar a encontrar cosas buenas porque no se educó justamente en esa potencia, la voluntad. Entonces, como los seres humanos tenemos inteligencia que busca la verdad y voluntad que busca el bien, necesitamos entonces alimentar esas potencias. Cuando yo tengo hambre, me como una hamburguesa, me como un chifa, un cevichito que tanto me gusta y que ya me dio hambre. Cuando tengo sed, bueno, busco el agua, busco, no sé, un rehidratante, pero cuando tengo ganas de conocer, ¿por qué no alimentar también mi inteligencia? Si es una actividad superior a las actividades fisiológicas. Lamentablemente, los sistemas educativos, en lugar de despertar esta curiosidad, de despertar este deseo por conocer, por investigar, por llegar a la verdad de las cosas, nos va cada vez durmiendo, ¿no? Los sistemas educativos están pensados para que en lugar de hacerte pensar, seas funcional, ¿no? Seas muy utilitarista, ¿no? Y de hecho a mí me llama la atención cómo el lenguaje académico se utilizan temas como, bueno, chicas o chicos, vamos a producir. Tenemos que producir esto.
tenemos que lograr esto, pero siempre como en un lenguaje muy del mercado, ¿no? Créditos, producción. Entonces, el sistema educativo nos prepara básicamente para ser funcionales a un sistema. Ojo que no, con esto no quiero decir que no estoy criticando todo el sistema, sino simplemente que los sistemas educativos, en lugar de buscar la integridad de la educación de la persona, que desarrolle habilidades que lo hagan más sabio, por ejemplo, con más capacidad crítica, nos preparan simplemente para producir y producir. Entonces, sí es una vocación universal porque todos buscamos la verdad. Amor a la sabiduría, bueno, esa justamente es la definición nominal. Esa definición se la debemos a Pitágoras. Pitágoras se dice que cuando le preguntaron, oye, ¿y tú eres un sabio? Dice, no, la verdad que yo no soy sabio. En todo caso, yo me considero un buscador de la sabiduría, me considero un amante de la sabiduría, un aspirante, pero no un sabio. Entonces, soy un filósofo, quería decir Pitágoras eso, que era un amante, era un buscador de la sabiduría, pero se daba cuenta que nunca la podía poseer del todo. De hecho, Aristóteles dice que el hombre está como en un punto intermedio con la sabiduría. El Dios o Dios ya la posee, no la tiene que buscar, ya la tiene en absoluto. Los animales no se preocupan de la sabiduría porque no tienen esa inteligencia para buscar la verdad y demás. Pero en el punto medio está el ser humano, que no tiene la sabiduría, no la posee, en ese sentido es un desvalido, ¿no? En ese sentido estamos incompletos, ¿no? Me acabo de acordar, hay un mito que se cuenta en el banquete de Platón, que dice que en un principio nosotros éramos seres redondos, con 4 manos y con 4 brazos. Pero Zeus vio que éramos muy arrogantes, ¿no? Éramos muy soberbios porque teníamos tantas cosas y nos partió a la mitad. Desde ese momento buscamos como esa integridad perdida, buscamos, en el banquete sería como la media naranja, buscamos con el que estábamos antes de que nos partiera, ¿no? Ahí viene toda esta idea de la media naranja. Pero también significa ese mito que el hombre siempre es un ser incompleto, ¿no? La persona siempre es incompleta porque siempre está en búsqueda de algo que necesita y que no puede poseer. Entonces, en ese sentido somos filósofos porque buscamos y buscamos conocer, buscamos la verdad, buscamos esa sabiduría, pero siempre la vamos a buscar, o sea, no la vamos a poseer nunca, porque eso es solamente propio de un Dios o de Dios. Bien, yo tengo una compañera que estudiaba ingeniería y que cuando se dio cuenta del sentido que tenía la filosofía, es decir, amor por la sabiduría, se salió de ingeniería y se metió a filosofía. Qué loco. Yo le dije, pero solamente porque viste el significado del título. Dice, sí, o sea, eso fue lo que me movió. O sea, yo quisiera ser amante de la sabiduría, yo quisiera buscar la sabiduría. Y dice, claro, que ya después me informé y me di cuenta que ingeniería no me gustaba tanto. Pero bueno. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué sería la definición real de la filosofía? Acuérdense, definición nominal sería el nombre, a partir del nombre, filos, amor, sofía, sabiduría. Entonces, cuando decimos la definición etimológica, estamos yendo al nombre, y la definición real sería esta. Es el estudio de las causas últimas y primeras de todas las cosas por medio de la luz natural de la razón. Otra vez repito, es el estudio de las causas últimas y primeras, pero de todas las cosas, por medio de la luz natural de la razón. Vamos a analizar bien esta definición porque tiene mucha riqueza. A ver, cuando yo digo que la filosofía estudia las causas últimas y primeras de todas las cosas, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que la filosofía va al fondo de la cuestión, es decir, va a preguntarse por el origen, por la causa última de algo. Entonces, por ejemplo, el amor. Bueno, ¿y qué es el amor? Vamos a la raíz de lo que entendemos o de lo que es propiamente el amor. Bueno, ¿y qué es el mal? Bueno, hay que ir a la raíz del mal, hay que entender qué es el mal desde la esencia misma del mal.
De hecho, fíjense, esto es bien curioso. Cuando el matemático, trata de definir lo que es una suma, una resta, perdón mi ignorancia en las matemáticas, cuando trata de decir cómo se resuelve, por ejemplo, una operación matemática compleja, está haciendo matemática, claro, está tratando de valerse de los principios propios de la matemática para resolver algo. Pero cuando el matemático dice qué es la matemática, no está haciendo matemática, está haciendo filosofía. No sé si captan ahí la diferencia. Pasa lo mismo con el historiador. El historiador cuando dice, bueno, ¿con qué elementos contamos para estudiar la historia? Y ya dice, bueno, tenemos fuentes históricas, tenemos ciertas categorías propias de la historia como causa-consecuencia, este fenómeno histórico generó este fenómeno y demás. Cuando hace eso está haciendo historia. Pero cuando el historiador dice qué es la historia, está haciendo filosofía, porque está tratando de llegar a la raíz de ese conocimiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, voy a hacer como una pausa acá. ¿Alguna preguntita, alguna duda? Por favor, anímense a preguntar. Si tienen alguna duda, no se preocupen. Acá todos estamos aprendiendo, todos somos en algo aprendices, así que no se preocupen. ¿Alguna preguntita hasta acá? Bien, alguien preguntó. Jesús Baltasar. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal? Sí, tenía una pequeña consulta. Quizá me retrotraigo un poco a la parte inicial que mencionaste sobre el tema de lo apasionado del tema de la información y también un poco relacionado ahorita con lo que mencionas de la filosofía, ¿no? Cómo también se vuelve a veces apasionado. Pero la pregunta iba a... al final, si todo esto está o ideologizado o apasionado en temas de informar y desinformar, ¿cuál sería digamos, el criterio para ir discerniendo lo que tú mencionabas sobre la verdad, ¿no? O sea, el caso exacto ahorita, por ejemplo, de lo de Ucrania y Rusia. ¿Cómo nosotros poder saber o cómo tener herramientas para poder saber cuál es la verdad al final? Y porque, valgan verdades, en algún momento a uno le piden una postura y a veces, bueno, no necesariamente te obligan a pedir una postura, pero llegas a comentar algo o hablar algo y también puedes meter la pata por seguir, digamos, una desinformación, ¿no? Claro, buenísimo. Y lamentablemente estamos en situaciones donde a veces no tenemos mucho tiempo. Yo creo que la primera cosa que necesitamos para tener cierto criterio sobre ciertos temas es el tiempo para investigar un poco más. Buscar fuentes que nos den cierta seguridad no es tan fácil, pero se puede llegar a ciertas fuentes que nos aportan esa objetividad. Ojo, en general es muy complicado escuchar una postura que no tenga cierta tendencia, ¿no? Esa idea de la noticia sin tendencia o de la noticia totalmente imparcial es muy difícil, ¿no? Siempre estamos en yo diría casi reduciéndolo a dos bandos, ¿no? El bando del progresismo, que vamos a estudiar un poco más adelante, y el bando de una postura más conservadora. Y sobre esos temas todo lo que se deriva, ¿no? Inclusive en el tema de Rusia, como que se están decantando estas dos posiciones. Pero bueno, es una pregunta un poco compleja, pero lo que te puedo decir es que necesitamos algo de tiempo para buscar ciertas fuentes que nos den cierta seguridad, a lo mejor comparar fuentes, comparar medios informativos. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que Rusia Televisión, no sé si lo conocen, fíjense, es cómo se da, ¿no? Rusia Televisión en Latinoamérica le daba una visión a sus noticias, un cierto sesgo. Y Rusia Televisión en Estados Unidos pasaba la misma noticia, pero le daba otro punto de vista. Es decir,
Rusia Televisión en Latinoamérica, por ejemplo, siempre lo notaba con esa visión como progresista, al menos ideológicamente, apoyando, por ejemplo, la ideología de género, apoyando esas libertades que se llaman libertades sexuales y demás. Pero Rusia Televisión en Estados Unidos tenía otro matiz, no era tan descarada esa visión que se le daba a las cosas. Y por otro lado tenemos a Putin, que, digamos, si uno ve su historia en relación al progresismo, siempre ha sido muy crítico. De hecho, se dice que uno de los motivos de esta guerra también es este motivo ideológico, ¿no? De cómo Putin se siente responsable del legado cultural de Rusia, está tratando de defender los intereses también culturales, no le ha dado paso nunca a la ideología de género en Rusia y demás. Entonces, cuando la OTAN se metió a Ucrania, buscaba no solamente un territorio, digamos, para las armas, sino además un cierto territorio cultural. Entonces, a lo que voy es que Rusia Televisión para Latinoamérica te da una cierta visión de las cosas, medio progresista, en Estados Unidos otra, y Putin tiene ideas bien conservadoras. Entonces, es muy, muy loco lo que está pasando, es muy loco lo que uno ve, pero es así. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener ciertas fuentes, comparar fuentes para tener más o menos una visión clara de las cosas. Bien, bueno, no sé si respondo, pero en todo caso, después vamos a seguir con este tema. Bien, volviendo al tema de la filosofía. A ver, entonces les decía que cuando yo digo qué es la historia, qué es el arte, inclusive cuando digo, por ejemplo, dentro de la matemática, qué es un axioma, estoy haciendo filosofía. O cuando digo dentro de la historia qué es una causa o qué es la causa, estoy haciendo filosofía. Cuando utilizo esas herramientas para hacer historia, claro, estoy haciendo historia, pero siempre que yo trate de ir a la raíz de algo, cuando yo trate de definir lo que es algo, por qué pasa algo, bueno, estoy haciendo filosofía. Ahora, la filosofía estudia algo en particular, como la historia estudia los sucesos históricos, la psicología estudia los sucesos o los fenómenos de la mente, no sé, el derecho estudia las cuestiones legales. Entonces, fíjense, cada área de la realidad estudia cosas particulares, ¿no? De hecho, la psicología no podría abarcar mucho más que su propia área. El único tipo de conocimiento que abarca todas las cosas es la filosofía. Y ustedes dirán, bueno, pero es un poquito ambicioso tratar de entenderlo todo. Sí y no, porque en realidad la misma idea de entender la esencia de las cosas y entender el porqué de las cosas nos lleva a preguntarnos por todo, por el amor, por la muerte, por la verdad, por la naturaleza, por, no sé, los valores, por la cultura, por todo le interesa a la filosofía. Y bueno, tiene ciertas áreas que vamos a ir viendo poco a poco y siempre comparando con lo que está pasando en el mundo. Entonces, la metafísica, la antropología, la ética son todas estas, de alguna forma, ramas de la filosofía, manifestaciones. Y la filosofía se distingue de la historia, se distingue del arte, se distingue de la teología inclusive. Ojo, la teología es el estudio racional, pero que parte de las verdades reveladas. Es decir, la teología parte de ciertas verdades de fe. Por ejemplo, Dios es uno y trino, ¿no? Dios es un solo Dios y en tres personas. Bueno, esa afirmación que es de fe, que no es racional, ojo, puede ser racionalizada, puede ser estudiada por la teología, pero eso no sería filosofía propiamente. Entonces, la clave de la filosofía es que todo lo que nosotros investigamos es lo que nos aporta la luz natural de la razón, lo que puede llegar con la razón. Bien.